Parados, ¿se acuerdan? Estamos. Pablo, ¿en dónde está Pablo en este momento? En Corinto, está en Corinto. Viene de Atenas, pero está en Corinto, ¿sí? Está en Corinto. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Corinto? 1 año y medio, bastante tiempo. Y conoció a 2 expatriados. ¿Cómo se llamaban? Aquila y Priscila, muy bien. Entonces dice el versículo 18, bueno, y tuvo conflictos ahí, ¿no? Con los griegos y con esta situación de los judíos que lo arrastraron al tribunal. Dice versículo 18, hasta ahí había llegado Fernando. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí ya muchos días, era mucho, 1 año y medio, el viaje entero por ahí eran 2 años y medio, 3 en total, era mucho lo que se había detenido en Corinto. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, ¿quiénes lo acompañaban? Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, bueno, ahí hay una discusión si fue Pablo o si fue Aquila el que se trasquiló, pero alguien se trasquiló, no importa, lo vamos a pasar de largo, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? A Priscila y Aquila. O sea que Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso. Esto va a ser como una serie para los que les gustan la serie. Nosotros vamos a seguir el camino de Pablo, pero en algunos versículos más vamos a volver a Priscila y Aquila que se quedaron en Éfeso. Muy bien. Los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, Pablo mientras estuvo en Éfeso, los cuales los judíos le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Dios quiso. El capítulo que viene es Pablo volviendo a Éfeso. Dios quiso. Pero en ese momento le decían los de Éfeso, quédate con nosotros, queremos seguir escuchando. Y Pablo les dijo, no me voy a quedar. Pero sí les dejó a Priscila y Aquila, o Aquila y a Priscila. Versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿Subió a dónde? ¿A dónde se sube? A Jerusalén. ¿De dónde iba él? Iba a la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? La iglesia principal. ¿Dónde estaban los apóstoles que se habían quedado ahí? En Jerusalén. Entonces dice que fue a Cesarea y subió a saludar a la iglesia. Subió a Jerusalén. Si vos en tu Biblia tenés un mapa o lo querés buscar en internet, vas a poder seguir todo el primer viaje, el segundo viaje, que es el que estamos terminando, y el tercer viaje, y vas a ver que en el final del segundo viaje, Pablo llega a Cesarea, se sube a Jerusalén y luego baja, descendió a Antioquía de Siria, que es el lugar donde descendió. Hay un par de Antioquías, esta es la de Siria. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué está diciendo ahí? Que Pablo llegó a Jerusalén, subió a Jerusalén, bajó de Jerusalén, se quedó en Antioquía de Siria, que es de donde había empezado el viaje misionero, y ahí entre el versículo 22 y el 23 se le pone un moño al viaje segundo de Pablo. Y sin pena ni gloria arranca el tercer viaje en el versículo 23, exactamente no sabemos cuántos días tardó en arrancar el tercer viaje, pero eso que dice que después de un tiempo salió recorriendo en orden estas regiones puntuales, confirmando a los discípulos, significa que arrancó otro viaje misionero. No se quedó en Antioquía, no se quedó en Jerusalén, sino que salió a seguir recorriendo las iglesias por tercera vez en este caso. Dice que, y ahora ahí lo dejamos a Pablo arrancando otro viaje misionero, pero la cámara enfoca de vuelta a este matrimonio, a Aquila y a Priscila, que se habían quedado en Éfeso, ¿se acuerdan? Pablo zarpó de Éfeso, lo querían hacer que se quedara, pero él no se quiso quedar. Pablo se fue a Antioquía, de Antioquía a Jerusalén, volvió a Antioquía y después arrancó un tercer viaje misionero. Y ahí como que se pierde la imagen de Pablo yéndose de viaje misionero por ahora. Pero la cámara vuelve a Éfeso y se encuentra con Aquila y con Priscila y dice esto: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le faltaba un poquito a Apolo. Y queriendo él pasar a Acaya, una provincia,
los hermanos le animaron y escribieron los discípulos para que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, entonces repasamos rapidito esta segunda parte. Versículo 18, ya se había quedado Pablo un montón de tiempo en Corinto. ¿Se acuerda que llegó a Corinto y estaba ahí con Aquila y con Priscila? Se había quedado mucho tiempo, los conoció ahí. De ahí se quedó mucho tiempo, por momentos trabajó haciendo tiendas con ellos, por momentos fue sostenido y estaba dedicado full time a la obra. Seguramente, yo me imagino, no lo dice la palabra de Dios, pero imagino que Priscila y Aquila, que habían trabajado con él, que tenían el mismo oficio, que habían vivido juntos, que estaban trabajando juntos, habrán sido gran parte del apoyo que Pablo tuvo para sostenerse en la obra. Pero él decide irse de ese lugar y se va a Siria y llega a Éfeso con Priscila y con Aquila. Llegado a Éfeso hace lo de siempre, va a la sinagoga y se pone a refutar, a discutir, a presentar a Cristo como el Mesías. Y bueno, ahí dice que llegaron a Éfeso y ahí discutían en la sinagoga y ahí dice que él se fue. ¿Se acuerdan que se fue? Se fue a Antioquía, de Antioquía a Jerusalén, volvió a Antioquía y ahí arranca el tercer viaje misionero de él. Y los deja a estos dos ahí, Y ahí se cierra el ciclo, en ese versículo 22, se cierra el ciclo del segundo viaje de Pablo. Arrancó de Antioquía y fue a una serie de ciudades, eso lo pueden buscar en cualquier mapa en internet o en su Biblia misma, van a ver todas las ciudades que Pablo visitó desde el año 49 hasta el año 52 después de Cristo. Y en el año 52 después de Cristo vuelve a Antioquía de Siria, donde termina su segundo viaje. Y ahí comienza el tercer viaje. Yo quiero rescatar algo ahí. El cambio entre el segundo y el tercer viaje como que de vuelta no está muy marcado. La Biblia no dice, bueno, y acá Pablo terminó el segundo viaje, no lo dice, no traza una línea, sino que automáticamente Pablo llegó, se quedó un tiempito en Antioquía y de ahí salió para el tercer viaje. Pero vamos al versículo 23 para leer algo importante ahí. Dice, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden las regiones de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué era esto que Pablo hacía? Pablo había ido a predicar a todos estos lugares. En algunos lugares obviamente llegaba de 0-0, no había nadie, se ponía a predicar. Hay hermanos que hoy hacen así, van a lugares, hay una obra en este momento en Gregores, en la provincia de Santa Cruz, donde hoy hay un misionero establecido de una iglesia de Santa Fe, pero la realidad es que Andrés y Sonia Maldonado llegaron a Gregores hace un tiempo, no había testimonio, y en la plaza, ahí parados al costado de la plaza, empezaron a tirar folletos y van conociendo a gente que o bien se convierte o bien vuelve al Señor, o que dicen, nosotros somos creyentes, pero acá no hay iglesia, no tenemos quien nos enseñe, y empezaron a hacer el camino. Ahora, si los dejás ahí solos y no volvés nunca más, bueno, si Dios no permite que vuelvas, será así de Dios. Dios sabrá qué hace. Pero lo natural en nosotros es hacer lo que Pablo está haciendo, que es saliendo de vuelta a recorrer esos lugares. Y entonces es ahí donde doy el ejemplo de ellos, porque los conozco de cerca. Sonia y Andrés, una vez por mes, hacían 2.500 kilómetros para pegar la vuelta desde Camarones por Santa Cruz, distintos puntos de Santa Cruz, entre ellos Gregores. Gracias a Dios, Dios levantó un hermano, un matrimonio de la iglesia, de una iglesia de Santa Fe, no me acuerdo de uno de estos predicadores famosos, no me acuerdo el nombre, y estos hermanos se radicaron hace poquito en ese lugar o fueron encomendados. Pero dice que Pablo cuando iba hacía algo ahí. ¿Qué hacía con los discípulos? ¿Cuál es la palabra? A ver si alguien la saca. Versículo 23. Confirmando. ¿Sabes qué significa esa palabra? Hacer que el otro se apoye en algo. Eso significa confirmar. Fortalecer, apoyarse sobre. Eso significa tener un apoyo. Es ir y darles las herramientas, la educación, la enseñanza para que estos tengan el apoyo, para que tengan base, para que puedan apoyarse en algo. Iba confirmando, no es que iba diciendo, soy discípulo o no soy discípulo, no es que iba diciendo, vos sí, vos no, sino que iba a darles las bases para que ellos se apoyaran y pudieran estar firmes, estar de pie. Se usa muchísimo, se usa varias veces esta palabra. Ahí ya que tiene la Biblia, Hechos 14, 22,
si lo tienen ahí, el 21 dice: y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, acá se lo está diciendo a quienes habían creído. Quizás eran frutos nuevos, no tenían gran crecimiento, pero los visitaba y los confirmaba. En Hechos 15:32, una hojita por ahí al lado, dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y Hechos 15:41 dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y en este versículo que acabamos de leer, 18:23, se vuelve a mencionar. Hermanos, esto es algo más que importante. Un buen comienzo es algo bueno, ¿no? Es algo lindo, ir y predicar y que las personas se conviertan. Que vos te hayas convertido es algo muy bueno. Pero la palabra de Dios dice una y otra vez, junto con la conversión, junto con la predicación, esta situación en la cual hay que confirmarnos en la fe, tener un apoyo sólido donde yo pueda mantenerme firme en la fe. Y esta era la responsabilidad que Pablo tenía en su cabeza. Él decía: yo voy a visitarlo, no puedo pretender que un bebé, por más que tenga un buen parto y nazca sano, lo dejo ahí y va a sobrevivir. No, el bebé nace y tiene un parto espectacular y sale muy rosadito, muy gordito, muy sanito y qué sé yo, pero si vos lo dejás ahí se muere. En horas quizás se muera, ¿no? Necesita ser confirmado, necesita la asistencia, necesita el cuidado. Nuestro nacimiento espiritual es exactamente igual. Nosotros nos morimos espiritualmente, si no, el reloj me felicita por la actividad física, pero solamente estoy moviendo el brazo. Sé que me encanta cuando hace eso, más cuando me levanto a comer del sillón y me felicita, digo, qué bueno. Nosotros necesitamos, hermanos, ser confirmados en la fe, ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La parábola también a veces se le dice de los 4 suelos, de los distintos suelos. Está la semilla que cayó en el camino, que fue arrebatada. La explicación de esa semilla dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esto es una posibilidad, que alguno de los que uno le haya predicado o alguno de los que estén en esta noche junto con nosotros haya recibido la palabra, no la terminó de entender, como dice la explicación de la parábola, y viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Otro dice que la semilla cayó en terreno con piedras y hay una aceptación temporal, pero no hay profundidad, y estas cosas pasan en medio nuestro. Hay algunos que no entienden nada, y a veces vos decís: pasó el tiempo y no entendió. Y es un problema, porque en eso va la vida espiritual, ¿no? En este caso es uno que no tiene raíz, que no echa profundidad. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibió la palabra, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, porque cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y el tercer terreno, por supuesto, está el terreno bueno, ¿no? Pero estamos hablando de estos casos. Es el que oye la palabra, y es la semilla que cayó entre espinos. La palabra es ahogada, dice que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, no es solamente haber creído. Si vos creíste en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, gloria a Dios. Pero no nos podemos quedar ahí, No se trata solamente de esto, se trata de crecimiento. Se trata de buenas decisiones de vida. Acá es donde entra el discipulado, y esto, hermanos, es una preocupación que tenemos con los pastores, de decir: ¿estamos realmente llegando? Y ahí es donde alguno por ahí recibió algún librito de Maús, otros se están juntando con Twitty los sábados. Es ahí donde los chicos, en vez de estar pajaroneando ahí arriba, están arriba escuchando algo bien digerible para ellos. Es ahí donde tratamos de hacer lo máximo posible por confirmar a los hermanos. ¿Qué significa confirmar a los hermanos? Darles la base de conocimiento y de acompañamiento para que su fe no caiga, para que la semilla no caiga en el camino, venga el diablo y se la lleve, para que la semilla no caiga entre piedra y no tenga raíz,
para que la semilla no caiga entre espinos y los espinos la ahoguen, sino que sea una semilla que caiga en buena tierra y dé fruto, hermano, dé fruto de vida nueva, dé fruto de vida nueva. Hermanos, una planta que nosotros, lo decía Fernando el otro día, una planta que nosotros queremos cuidar y que dé fruto, necesita que la reguemos, necesita nutrientes del suelo, necesita fertilización, control de plagas, la tenemos que cuidar contra el clima extremo, si hay pedrada ahí en las vides, en Mendoza, para las 2 mendocinas que tenemos presentes, ¿no? Se la cubre con media sombra. ¿Y qué te explican en la bodega? Menos mal que te lo explican antes de convidarte el vino, ¿no? Pero dice que la media no necesita sombra la vid necesita sol, la media sombra es para que no la agarre la pedrada, porque cuando se lastima tarda mucho en recuperarse. Hay un montón de cuidado, está la necesidad de la poda. La poda es parte del cuidado de la planta y por supuesto ayudarlo a reproducirse. Si no, lo que pasa, hermanos, es que los resultados, viste que en el texto dice que la palabra se hace infructuosa, se hace sin fruto. La realidad es que el resultado en nuestra vida, si no somos confirmados en el Señor, es que no tenemos fruto. Es que es lo mismo un creyente que un inconverso. Quizás corregiste algunas cosas, pero no tenés raíz, viene la situación difícil y te morís. Estás enredado con un montón de negocios de este mundo, vienen las espinas, te ahogan. Tantas cosas que no pasan. Por eso digo, qué importante es esto, ¿no? Hay un riesgo tremendo de hacerse cristiano evangélico en medio nuestro, de venir, de aprender qué hay que decir, qué no hay que decir, cómo hay que moverse, cuándo hay que estar, y Dios te bendiga, y esto y lo otro, y yo me sé comportar. Y eso hace que, bueno, es como esos árboles que cuando los agarra la tormenta, antes parecía un árbol tremendo, que estaba perfecto y qué sé yo, la primera tormenta fuerte, hace unos años, ¿se acuerdan que un domingo vinimos acá a la mañana? Y parecía un lugar de guerra como estaba, ¿no? La cantidad de árboles que habían caído. Los árboles sanos normalmente no se caen, se le puede caer alguna rama, pero no se caen. Pero ¿cuáles son los árboles que se caen? Los que parecen que están sanos. Nadie los cortó, nadie los sacó, porque vos lo mirás y parece que está sano, pero está podrido por dentro. Y esto es un riesgo, hermanos, que nosotros tenemos que evitar correr. ¿Cuál es la reflexión en esto? Pablo salía, visitaba, ¿para qué? Para confirmar a los hermanos. ¿Qué significa confirmar a los hermanos? Construir bases suficientes para que ellos se apoyen. Bases bíblicas, conocimiento de la palabra de Dios, crecimiento espiritual, experimental también, de práctica de la vida cristiana verdadera, para estar firmes cuando venga el tiempo difícil, Ahora, ahí quedó Pablo y se va. Para mí se desvanece la imagen con Pablo yéndose de viaje de vuelta a confirmar a los hermanos. Y la cámara vuelve ¿a quiénes? Priscila y Aquila, muy bien. Y se encuentran con este personaje, y fíjense que ambas cosas para mí, en mi meditar, están conectadas, porque se encuentran con este personaje. Este personaje no necesariamente es un neófito, ¿no? un nuevo brote, no es alguien que no conoce, se llama Apolos este personaje que se encuentran. Es un judío, es natural de Alejandría, la ciudad del norte de Egipto fundada por Alejandro Magno. Es un varón elocuente, de espíritu fervoroso, tiene unas características espectaculares, poderoso en las Escrituras, conoce mucho, es decir, no es un nuevito en el Señor. Y conoce las Escrituras mayormente, por supuesto, no mayormente, en ese momento lo que podríamos decir es, conoce el Antiguo Testamento. Es un judío, como judío seguramente podría leer lo que es el Antiguo Testamento en hebreo, pero seguramente para predicarlo usaría la traducción al griego de ese Nuevo Testamento, la Septuaginta, que se tradujo unos cientos de años antes de esto. Había sido, dice la palabra de Dios, instruido en el camino del Señor. No era nuevo, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice así: era un orador elocuente que conocía bien las Escrituras y tenía un espíritu entusiasta y con precisión. La tenía muy clara Apolos. Apolos es alguien envidiable, arranca muy bien, ¿no? Bien parado. Y además de eso, era fiel en practicar lo que sabía. Como ya sabemos, porque tenemos el diario de mañana nosotros, no sabía todo, pero lo que sabía lo practicaba. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Él
lo que sabía lo practicaba constantemente. Y hermanos, hago un paréntesis ahí, no es apología a la ignorancia, ¿no? Pero a veces pretendemos ser perfectos para poder orar en público, o pretendemos ser perfectos para levantarnos en la cena y tener al compartir algo. Queremos ser perfectos para poder salir a predicar. Apolo lo que sabía, que no era poco, pero no era perfecto, Apolo lo que sabía lo utilizaba, y lo utilizaba con eficacia, lo hacía muy bien. ¿Qué sabía Apolo? Bueno, Apolo había llegado hasta el bautismo de Juan, hasta ese momento. Si vos venís leyendo la palabra de Dios desde los evangelios, vas a encontrarte con Juan el Bautista y con su predicación. Más o menos hasta ahí había llegado. Obviamente tenía un conocimiento sólido de la Torá, de la ley judía, de los profetas, un conocimiento sólido del Antiguo Testamento, y tenía conocimiento de cómo agarrar eso, tomar eso del Antiguo Testamento y aplicarlo al Mesías. Hasta ahí había llegado. Esto era algo que Juan el Bautista también estaba predicando. Y estaba muy bien. Entendía el Antiguo Testamento, hablaba de un Mesías que había sido prometido a los judíos. Probablemente él solo le predicaba a los judíos. Y dice que conocía el camino del Señor y lo concerniente al Señor. Hasta ahí dice la palabra, ¿no? El camino del Señor y lo concerniente al Señor. Después de ser educado, la frase cambia y dice que él predicaba que Jesús era el Mesías. Lo dice con mucha más exactitud. O sea que hubo un crecimiento ahí, ¿no?, de Apolo. Y conocía esto. ¿Qué no sabía Apolo? ¿Qué le faltaba a Apolo? A Apolo le faltaba el bautismo de Cristo, instituido por Cristo en la Gran Comisión, le faltaba esa parte, y le faltaba también el bautismo del Espíritu Santo. Al punto tal, lo vamos a ver el viernes que viene, pero que en el capítulo siguiente, Pablo llega a donde estuvo predicando Apolo y le pregunta, che, ¿conocieron el Espíritu Santo? Y dice, no sabemos ni que hay Espíritu Santo. Es decir, él no lo había enseñado el tema. Sin embargo, obviamente es una doctrina fundamental. Él no conocía esto de que lo que dicen en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él no tenía claro esto del Espíritu Santo y tampoco del bautismo. Entonces, ¿qué era lo que sabía? Yo me hice un cuadrito acá, lo iba a traer menos mal porque no hay proyector, pero me hice un cuadrito acá que les voy a tratar de transmitir. Conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? Juan era uno que predicaba que se prepararan para la venida del Mesías. Y predicaba el arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías. Dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice que fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que predicaba Juan. Juan decía, el Mesías está viniendo, prepárense, limpien su corazón, hagan buenas obras, bautícense, pero no tiene nada que ver con nuestro bautismo. Era un bautismo que era una purificación, pero bautícense porque el Mesías está viniendo. ¿Nosotros qué conocemos, hermanos? Nosotros conocemos el bautismo que el Señor instituyó, que dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es el bautismo que Dios le pidió a Juan que haga para preparar el camino para que el Mesías que venía. El nuestro es el bautismo que el Señor mismo dijo cuando nos envió a predicar, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el momento en el que el Espíritu Santo viene a morar al creyente. Que según la palabra de Dios es en el momento que creemos. Y hasta ahí lo vamos a dejar, el que toque el viernes que viene va quizá a profundizar un poquitito más sobre eso. Ahora, ¿cuál es el destinatario? El destinatario del bautismo de Juan era principalmente los judíos. Principalmente los judíos. Ahora, del bautismo nuestro, todas las naciones. Id a todas las naciones, haced discípulos y bautícenlos. Cada uno de nosotros, todas las naciones. Uno es un llamado a Juan en particular, para una práctica que de hecho no era nueva, esa práctica de bautizarse, identificarse, y otro es el llamado del Señor a cada uno de nosotros. Uno tenía que ver con una purificación externa, con algo de decir, yo estoy arrepentido, me quiero limpiar mi corazón, quiero limpiarme de mis pecados. El otro lo conocemos, ¿no? Es el que practicamos nosotros acá. Es identificarse con la muerte y la resurrección de Cristo, después de haber creído.
y después de haber recibido el Espíritu Santo. Uno era temporal, hermanos. Uno era algo circunstancial, porque el Mesías estaba viniendo. El bautismo que nosotros hemos hecho es como nuestra salvación, una identificación, una vez. Y el bautismo del Espíritu Santo, ni hablar, que es para nosotros, es permanente, es para la iglesia. Ahora, hermanos, está claro que este Apolos tenía un montón de buenas características. Yo si las pudiera comprar y pagar, se las compraría todas. Definitivamente se las compraría todas. Pero la realidad es que le faltaba. Él, sabiendo todo lo que sabía del Antiguo Testamento y sabiendo todo lo que sabía de la historia y todo lo que podía enseñar, se había quedado, le faltó ver un par de temporadas, se había quedado un poquito atrás. Él predicaba el Evangelio de Juan. ¿Qué significa esto? Que él iba a los judíos y le decía, arrepiéntanse porque el Mesías está viniendo. Y agarraba el Antiguo Testamento y explicaba las profecías que hablan de Jesús y qué sé yo, y las conectaba con el Mesías. Pero se quedaba ahí, se quedaba hasta ahí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Versículo 26. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, lo hacía muy convencido, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Primera reflexión acá, hermanos, qué riesgo que tomaron Priscila y Aquila, ¿no? Es un riesgo. Siempre corregir es un riesgo, siempre, pues te pueden sacar vendiendo almanaque, de hecho estadísticamente la mayoría de las veces te sacan corriendo, pero siempre corregir es un riesgo. Y más cuando la persona tiene tantas virtudes como tenía Apolo, cuando tiene tantas características, que de hecho esas características no se nombran de Priscila y de Aquila. Si bien Priscila y Aquila perduraron igual que Apolo, pero perduraron en el tiempo y hasta tuvieron una iglesia en su casa y se menciona mucho de ellos. De todas formas, no tenían las características, o no se menciona que tuvieran las características de Apolo. Entonces, de alguna forma, Priscila y Aquila tomaron valor para acercarse a una persona que tenía muchas características muy buenas y seguramente con mucho amor y con mucho poder del Espíritu Santo le corrigieron. Pero qué importante que es esto, ¿no? El hecho de tomar riesgo, el hecho de corregir a los que le toca corregir especialmente, ¿no? A quienes tenemos cerca, a que tenemos la responsabilidad de corregir. Ahora, de todas las características que nombramos de Apolo, ¿se acuerda que era elocuente, que tenía esa capacidad, que tenía ese conocimiento, que tenía? Yo rescato una que hace un tiempo siempre meditamos, que es que Apolo fue educable. Apolo fue alguien educable. Hace un tiempo un hermano había pedido que llenemos unas planillas para entrar en un instituto bíblico. Y una de las preguntas era justamente esa. ¿Este hermano es educable? No se trata de no tener convicciones, hermanos. No se trata de ser una veleta que viene uno y te dice algo, viene el otro y te dice otra cosa y te vuelve. No se trata de eso. Nosotros tenemos que crear convicciones propias y poder entender, bueno, cuál es la derecha y cuál es la izquierda en muchos aspectos. Pero qué característica, ¿no? Dice 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No sabe nada como debe saberlo. Hermanos, lo que pasa a veces en nuestra iglesia es que el que tiene que corregir, y lo digo primero yo, que a mí me cuesta, le cuesta mucho corregir. A mí me cuesta mucho corregir. A mí me gusta más felicitar, pero me es más fácil hacer silencio. Y acá hay dos hermanos que viéndolo con amor, corrijo a mis hijas, nos corregimos con mi señora mutuamente, pero de ahí salir y decirle, che, ¿tenés una lechuga en el diente? Y es complicado, es complicado, porque a veces la gente no quiere escuchar la corrección. La mayoría de las veces nosotros no queremos escuchar la corrección. Pero qué importante que es tomar ese riesgo por amor y decirle al otro, che, me parece que acá no va, sea mayor espiritualmente que vos, igual o menor. Y poder decirle con amor, mirá, esto que me estás diciendo, esto que me estás mandando, esto que hiciste, y no es por acá, no es por acá. Yo me acuerdo una vez que, hace ya un montón de años, ¿no? Que prediqué desde este lugar, y era más chico, habrán sido hace 20 años, o 15, ponele. Y yo confundí algunos textos, puntualmente de la venida del Señor, ¿no? El arrebatamiento con la venida del Señor.
Y uno de los pastores me llamó y en amor, en soledad, porque se corrige en privado, no en público, se corrige en privado, se alaba en público, en privado se corrige, y me dijo, mirá, esto es así, así, así. Dice, por ahí te confundiste el decirlo, y la realidad es que no lo tenía claro. Así que gracias a Dios me educó. Pobre, en la charla me dijo, sí, fulanito me dijo que como que le había cerrado, pero bueno, claro, fulanito también lo vio, seguramente un montón lo habían visto, ese error que yo había cometido. De todos los que habían escuchado el error y se dieron cuenta del error, uno solo fue el que vino a decírmelo con amor. Y ese tema lo aprendí para siempre. Ese tema me quedó marcado, fui a estudiarlo, fui a tratar de retenerlo, fui a hacerlo. Qué bueno que es esto, ¿no? Estos hermanos que toman el riesgo de decirte lo que vos no querés escuchar, pero te lo dicen para tu educación, para tu crecimiento, para tu fortalecimiento. Y qué bueno que es lo otro del otro lado, hermanos. De vuelta, obviamente en esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? No puede venir cualquiera a decir cualquier cosa porque si no vamos a ser soplados por cualquier viento de doctrina de acá para allá. Estamos hablando de tener referentes, estamos hablando de tener pastores, estamos hablando de tener personas que ya transitaron el camino, que tienen las cosas en orden, que van adelante de alguna forma y que vienen y te dicen, mirá, lo hiciste de 10, pero fíjate esto, te falta este conocimiento, te falta esto. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32:9. No tenemos que ser así, hermanos. No tenemos que ser así. Ahora, cuando nosotros somos dóciles a lo que Dios nos quiere decir, que muchas veces nos habla a través de los hermanos, cuando nosotros somos dóciles, hay una iluminación que es progresiva. Así como la oscuridad también es progresiva en el ser humano, hay una iluminación que es progresiva. Y ahí vamos a cerrar. Fíjense lo que le pasó a Apolo. Porque no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. La docilidad al consejo de parte de Dios es clave para que Dios nos ilumine en cuanto a nuestro pecado y en cuanto a nuestro crecimiento. Y dice que el versículo 27, después de él haber recibido este consejo, y de vuelta digo, no es casualidad que eso esté ahí, tenía el apoyo de los hermanos. Queriendo pasar a Acaya, a la provincia de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Acaya era una provincia romana donde estaba Corinto. Corinto era su capital. O sea que se iba para Corinto y dice, tengo ganas de ir a Corinto. Los hermanos que le dijeron, dale, te apoyamos, te acompañamos. Seguramente lo habrán sustentado con plata también. Y vamos a escribir una carta recomendándote. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No solamente obtuvo el apoyo para avanzar, podríamos decir, en su carrera cristiana, sino que fue de bendición. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Y qué más se nos muestra? Versículo 28 dice, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Antes se dice que predicaba el camino del Señor, lo concerniente al Señor. Para mí me parece un mensaje como tangencial, ¿no? Parece un mensaje cuidado de Apolo, ¿no? Mirá, si era el camino del Señor, lo concerniente al Señor, como que más o menos estaba encaminado, pero acá lo dice con mucha claridad, que Jesús era el Mesías. Por supuesto, Apolos no quedó ahí, sino que creció, al punto tal de después se armó una secta de Apolos, ¿no? Decía, algunos eran de Pablo, otros eran de Apolos, y mismo Pablo dice, yo planté, Apolos regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, que él logró una estatura espiritual, y logró tener una estatura espiritual parecida a la de Pablo. Pero hermanos, no es casualidad. Para mí son como puertas que se van abriendo, ¿no? Que se había dejado corregir por Apolo por Priscila y por Aquila. Se había dejado corregir. Hace poco, y esta es una historia que la he visto más de una vez, pero hace poco la presencié de vuelta. El misionero de Catamarca que fuimos a visitar, emocionadísimo, porque iba a venir un muchacho y se iba a radicar ahí.
Cuando empezamos a hacer las averiguaciones del caso para saber de qué iglesia venía, empezó a haber ruido. Es de tal iglesia, es de tal otra iglesia, viene de acá, viene de allá, ¿no? ¿De dónde viene? Empezamos a conectar, acá nos conocemos todos, es un mundo chico, pero fulanito tiene el teléfono de la iglesia original. Bueno, en definitiva, para hacerla corta, llamamos al pastor, un audio, el pastor da las referencias eran malas, eran referencias de rebeldía, eran referencias de no estar sujeto, eran referencias de no caminar este camino, Lamentablemente no fue a Catamarca, porque se le hizo las observaciones del caso y desistió él mismo de ir. Pero es el camino contrario al de Apolos. Apolos lo que sabía le faltaba, pero lo practicaba. Lo estaba poniendo en las manos del Señor. Lo que sabía lo ponía ahí. Cuando vinieron y lo corrigieron, nos dijeron, ¿sabes quién soy yo? Dijo Apolo, ¿sabes qué? ¿A mí me venís a decir lo que yo tengo que decir? ¿Sabes lo que sé yo? Yo soy judío, yo soy de una capital del mundo importantísima en ese momento, Alejandría. ¿Sabes lo que yo sé? A veces pasa con los hermanos que saben, a veces pasa con los hermanos que son buenos expositores, a veces pasa con los hermanos que son buenos músicos porque tienen un lugar y una llegada hacia el corazón de las personas. Gracias a Dios a nosotros no nos pasa. Los hermanos que están en el ministerio son dóciles, escuchan el consejo. Hay que buscar quién llega mejor. Siempre decimos, ¿quién llega mejor a fulanito? Fernando. Bueno, va Fernando y habla Fernando. Es el que mejor llega a fulanito. Y a mí me toca menganito, ¿no? A cada uno, pero escuchan el consejo. Apolos no fue rebelde, escuchó el consejo, hermano. Y como este llanero solitario que les contaba recién de Catamarca, les podría contar varios. Realmente varios, con nombre y apellido. Varios, que por querer hacer y llegar y crecer espiritualmente, rompen toda barrera, toda regla y no son capaces de escuchar. A veces salen de un instituto bíblico y se cree que se las saben todas. Y pasan por arriba de pastores, y pasan por arriba de misioneros, y pasan por arriba de iglesias. Y si acá no me dan el apoyo que yo realmente merezco por ser egresado de tal lugar, yo me voy a buscar un lugar donde realmente me apoyen. Bueno, el ejemplo es todo el contrario, hermanos. ¿Por qué digo que estas dos cosas están conectadas? Necesitamos ser fortalecidos. Acuérdense, necesitamos tener un apoyo. Necesitamos tener un apoyo en nuestra fe, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser aconsejados, necesitamos ser animados. Cuando somos un nuevo fruto, sí, más vale. Y cuando estamos en el camino, en el crecimiento, también. Seguramente cuando somos un nuevo fruto, nos es más fácil recibir y nos es más fácil escuchar. Pero cuando va pasando el tiempo ya nos ponemos como más arisco, ¿no? Ya me sé la tabla del 1, la del 2 y la del 3. ¿Y vos me querés explicar la del 4 y la del 5? Yo ya me sé algunas tablas de memoria. Y nos ponemos ariscos. Hermanos, una característica nuestra tiene que ser esta. Por supuesto, como decía antes, tener convicciones. Eso tiene que ser así. Tenemos que tener convicciones de parte de Dios, estudiar la palabra de Dios. Pero también ser dóciles. Ser dóciles. A ser edificados, a ser consolados, a ser fortalecidos, a escuchar el consejo, porque en definitiva es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y cuando Dios ve que nosotros tenemos un corazón flexible, dócil al consejo de Él abre puertas. Yo estoy convencido de que lo de Apolo fue porque Él escuchó, a Él lo encomendaron, Él fue y fue de bendición y predicaba lo correcto porque había aprendido. No rompió barreras, no hizo caprichito, escuchó el consejo que se le estaba dando para su bendición y para la gloria de Dios. Esperemos que en nosotros también sea así. Que el Señor les bendiga.